En el vídeo anterior hablábamos de cómo se había ido forjando la primigenia identidad española durante el antiguo régimen y de cómo los liberales la habían recogido para construir una historia y unos mitos nacionales que respaldasen su proyecto político, basado en la libertad intrínseca del pueblo español y la lucha contra la opresión extranjera. Hoy nos centraremos en una segunda concepción de la nación española que, pese a nacer más tardíamente que la versión liberal, se convirtió en la predominante durante las últimas décadas del siglo XIX y gran parte del siglo XX. Nos referimos a un nacionalismo de tipo conservador, que ve en el catolicismo la esencia inmutable de España, por lo que terminaría siendo conocido como nacionalcatolicismo. Como vimos en el vídeo anterior, durante los siglos imperiales y hasta el siglo XVIII, fue desarrollándose una suerte de patriotismo étnico entre los españoles. Aunque en los círculos ilustrados este adquirió una forma algo más compleja, hasta el punto que algunos han hablado de protonacionalismo, la mayoría de la gente solía identificarse principalmente con la dinastía reinante y, muy importante, con la religión católica. Y es que la monarquía hispánica había sido la espada de Roma desde hacía siglos, y eso había facilitado la identificación de lo español con un fervoroso catolicismo contrarreformista, opuesto tanto al Islam como al protestantismo. Aún así, el absolutismo español nunca fue de signo teocrático. Las reformas de los Borbones, especialmente durante la Ilustración, chocaron habitualmente con la Iglesia, en especial con el bajo clero más reaccionario. Este comenzó a detestar a los filósofos y a los reformistas ilustrados, a los que veía como enemigos de la Iglesia y a los que acusó de agentes extranjeros y de afrancesados. Esto tenía una importante implicación. Si los reformistas ilustrados representaban la influencia extranjera, el clero reaccionario debía representar, pues, la verdadera tradición española. Empezamos a ver ahí un embrión del conservadurismo español decimonónico, que a la larga derivaría en el nacionalcatolicismo. Pero para eso quedaba mucho, ya que la oposición frontal de los sectores reaccionarios hacia la Ilustración y hacia la Revolución Francesa implicaba necesariamente oponerse al concepto moderno de nación, que al fin y al cabo era revolucionario por aquel entonces. Autores como Fernando de Ceballos o Lorenzo Hervás lo que defendían era la preeminencia de Dios, el bienestar de la Iglesia y una monarquía que garantizase el poder del catolicismo en su reino. Para ellos, la idea de nación era el arma con que los ilustrados venían a desplazar todo aquello. La conexión definitiva de esta retórica anti-ilustrada con la defensa de la tradición española se produciría en los años 1793-1795, durante la guerra contra la Convención. El bajo clero, en contacto directo con el pueblo, presentó aquella primera guerra contra los franceses como una guerra de religión, una guerra entre una España tradicional, ante todo católica, y una Francia revolucionaria y atea. Es aquí, de hecho, cuando se ensaya por primera vez un lema que sería muy conocido en los siglos posteriores: Dios, patria y rey. Esto volvió a suceder durante la famosa Guerra de Independencia. La inmensa mayoría del bajo clero y los sectores más conservadores de la jerarquía eclesiástica no se alzaron como lo hicieron los liberales de Cádiz, en nombre de la nación española moderna. Para ellos, España significaba catolicismo, francofobia y contrarrevolución, y en eso estaban pensando cuando se levantaron alzando la bandera del españolismo. Esta idea reaccionaria sobre lo que era España no solo no desapareció en las décadas siguientes, sino que llegó incluso a tomar el poder a través de Fernando VII. Obsesionado con restaurar la monarquía absoluta, se negó a reconocer cualquier principio revolucionario, incluido el concepto de nación soberana que podía amenazar su poder personal. Así, para legitimarse a sí mismo, el rey recurrió a la religión y, más concretamente, a los sectores más conservadores de la Iglesia, de los que hablábamos antes. De todos modos, fueron estos mismos los que más adelante se levantaron contra el propio Fernando en la Guerra de los Malcontents, y los que después nutrirían las filas del carlismo, ya que si bien eran monárquicos, eran ante todo católicos, y su principal bandera, la religión, aunque ello implicase alzarse en armas contra el propio rey si éste se planteaba algún tipo de reforma. Entonces nos encontramos que, llegados al segundo tercio del siglo XIX, la derecha española no quería ni hablar de España como nación política, puesto que la consideraba una idea revolucionaria, atea, y que erosionaría el poder de la Iglesia. Y no hablamos de una derecha minoritaria o insignificante.
El carlismo fue un movimiento enorme que fue capaz de mantener varias guerras civiles, mientras que pensadores de la talla de Donoso Cortés mantenían esa postura. Su lucha era contra los demonios de la modernidad, el materialismo, la inmoralidad, la revolución, y en defensa de la civilización cristiana europea. La idea de nación, para él, era tan sospechosa e indeseable como lo había sido para los absolutistas de principios de siglo. Ahora bien, el tiempo seguía pasando y el contexto político y social cambió. Las revoluciones de 1848 acabaron con la Europa de la Restauración, defenestraron a Metternich y dejaron claro que el mantenimiento del antiguo régimen era imposible. En España, el carlismo había sido derrotado momentáneamente, y la Iglesia había perdido mucho poder con las desamortizaciones. La vía insurreccional y la defensa del anacrónico antiguo régimen era algo cada vez menos factible. Por otra parte, el liberalismo se fue moderando en el seno de la monarquía de Isabel II, de manera que el nacionalismo comenzó a ser percibido de forma diferente. Ya no era una cosa de violentos revolucionarios, sino de burgueses honrados que iban a misa los domingos y apoyaban a España, al rey, el orden y la ley. Es así como, influidos también por el romanticismo, los sectores conservadores comenzaron a aproximarse al nacionalismo, hasta ahora patrimonio de los liberales. Esto se puede ver, por ejemplo, en sus órganos de propaganda y los títulos que les ponían. Jaime Balmes, importante pensador de la época, tituló a su periódico El pensamiento de la nación. Balmes, que era clérigo, seguía enmarcándose dentro del tradicionalismo, pero a diferencia de sus predecesores o del propio Donoso Cortés, él sí pensaba en términos nacionales. Para él, sí existía España como nación en el sentido moderno, pero la esencia de esta era católica, y si no, no podía ser España. Balmes defendía como programa político una reconstrucción social de la nación según sus antiguas tradiciones, las cuales se concretaban en dos pilares fundamentales que ya no son familiares: la monarquía y la religión, el trono y el altar. Volviendo de nuevo a los títulos de los periódicos, si a principios de siglo solían llamarse cosas como El Realista, El Amigo de la Religión, La Cruz, etc., en la segunda mitad los títulos serían El Pensamiento Español, El Diario Español, El Correo Español, etc. Esto nos da una muestra de cómo la derecha fue aceptando que la nación había venido para quedarse, y como veremos, se dispuso a crear un nacionalismo que fuese compatible con sus creencias anteriores. La forma de hacerlo fue asumir los mitos nacionales que se habían ido estableciendo con el paso del tiempo, pero vinculándolos fuertemente a la religión, al catolicismo y a la Iglesia. Al igual que los liberales, hablaban de los pueblos prerromanos, pero en lugar de destacar su bravura y su resistencia a la invasión romana, subrayaban una profunda religiosidad que incluso habría sido monoteísta, corrompida solo cuando llegaron los primeros extranjeros idólatras. También se dice que estos habrían recibido antes, y con más entusiasmo que nadie, el cristianismo, que habría unido por primera vez a las diferentes tribus bajo una sola creencia. En resumen, el cristianismo habría creado la nación española, y su fundador habría sido el apóstol Santiago. Por supuesto, la conversión de Recaredo al catolicismo es celebrado como el gran hito nacional, mientras que la pérdida de la nación en manos de los musulmanes es atribuida a la depravación y a la corrupción personal de los últimos reyes godos, que se habrían apartado de la verdadera fe. Solo cuando Pelayo vuelve a encontrarse con Dios, se inicia el proceso de reconquista. A don Pelayo siguen los gloriosos siglos medievales. Aquella había sido la época dorada para los historiadores liberales y también lo fue para los conservadores. Sin embargo, para estos toda la gloria recaía en la lucha contra el infiel, y no en las libertades municipales o en las cortes. De la misma manera, liberales y conservadores consideraban el reinado de Isabel y Fernando como la cúspide de la historia de España. Sin embargo, mientras los liberales marcaban el reinado de los Habsburgo como el principio de la decadencia, los católicos los valoran muy positivamente, especialmente a Felipe II, uno de los más firmes defensores de la Iglesia católica y un contrapeso a la política protestante. La decadencia sí es clara para ellos con la entrada de los Borbones, pues el absolutismo francés es considerado el preámbulo de la Ilustración y por lo tanto de la Revolución. Pero entonces llegamos al siglo XIX y a la guerra contra Napoleón, celebradísima tanto por conservadores como por liberales, aunque los primeros se esfuerzan en subrayar el papel de la Iglesia en el levantamiento,
y las motivaciones religiosas del pueblo sublevado, más que a las ansias de libertad de los españoles. También los hechos del presente serán interpretados de esa forma. La Guerra de África de 1859 sería considerada no solo una aventura colonial o civilizatoria, sino una especie de nueva cruzada contra el Islam. En resumen, la historiografía conservadora buscaba demostrar que la nacionalidad española había sido configurada en todo momento por la religión católica. Por lo tanto, España debía ser la defensora de la civilización católica, frente a las ideologías disolventes de la modernidad. Eso conlleva, por supuesto, un programa político distinto al de los nacionalistas liberales. El objetivo no es la libertad en abstracto, sino la unidad política fundada en el monolitismo católico. Es así como llegamos al último tercio del siglo XIX, donde el autor Álvarez Junco establece el nacimiento definitivo de lo que más tarde se llamará nacionalcatolicismo. Los dos elementos cruciales que darán lugar por fin a este fenómeno serán la Primera Internacional y un autor español determinante, Marcelino Menéndez Pelayo. La Comuna de París y la amenaza internacionalista hicieron saltar las alarmas del resto de agentes políticos y precipitaron la identificación de los conservadores con sus respectivas naciones. Ellos seguían luchando contra los excesos de la modernidad, pero esta ahora se encarnaba en la internacional, y por oposición, la inmensa mayoría de partidos católicos se aferraron definitivamente a la idea de nación. Esto se vio fomentado también con la nueva política del Vaticano, liderado por León XIII, un papa menos inmovilista que su predecesor y que instigó a los partidos católicos a integrarse en los nuevos estados nacionales que ya eran irreversibles. Es en este contexto en el que surgiría el intelectual que consolidó de una vez por todas la visión nacional católica de España, Marcelino Menéndez Pelayo. Estudiante de literatura, cobrará notoriedad a partir de la polémica que entabló con algunos intelectuales krausistas sobre el impacto de la Inquisición en el desarrollo de la cultura española, saliendo en defensa de esta última frente a los críticos krausistas. Sin embargo, será en 1880 cuando escriba su obra más influyente y que lo situará en lo más alto de la intelectualidad nacional católica, Historia de los heterodoxos españoles. Es en ella donde aparece este famoso párrafo. Recordemos aquel célebre epílogo de Marcelino Menéndez Pelayo, ¿no? España, España, espada de Roma, luz de Trento, martillo de herejes, cuna de San Ignacio. ¿Qué es lo que hace de esta obra un hito tan importante? En ella, Menéndez Pelayo apuntala la relación entre el ser español y el ser católico. La nación española solo surge como unidad mediante la uniformidad de creencias que otorga el catolicismo. Ni la raza, ni la ley, ni la política. Es la religión la que sirve como cimiento de España. Así, los que se apartaron de la ortodoxia de Roma, es decir, los heterodoxos, pese a haber nacido en España y poseer sangre española, jamás podrían ser auténticos españoles. Y aquellos que atacasen a la religión y a la Iglesia, como habían hecho los ilustrados, estarían atacando también a España. De esta manera, Menéndez Pelayo incluía un último elemento crucial para el nacionalcatolicismo, especialmente durante el turbulento siglo XX. En efecto, identificó a los enemigos internos, aquellos hombres seducidos por ideas extranjeras, ateas y revolucionarias, enemigos por necesidad de Dios y de la patria, traidores que más tarde serían etiquetados de esta forma, la anti-España. Dicho esto, es fácil comprender cómo el nacionalcatolicismo pasó de ser un concepto casi imposible, si recordamos las dificultades que tuvieron en un principio los conservadores para aceptar la idea de nación, a convertirse en el nacionalismo más poderoso de la historia de nuestro país. En medio de un siglo XX en el que las fuerzas revolucionarias, como el anarquismo o el marxismo, cobraban cada vez más fuerza en España, y lo hacían al mismo tiempo que los nacionalismos periféricos de Cataluña y País Vasco, en un momento en que los agravios a España se mezclaban con la quema de conventos y el asesinato de curas, la tesis de la anti-España parecía confirmarse, y frente a ella surgieron los regímenes de Primo de Rivera y, sobre todo, de Francisco Franco. En el caso de este último es evidente. La guerra civil se llegó a plantear como una auténtica cruzada, e incluso Pedro Sainz Rodríguez, ministro de Educación nombrado por Franco durante la guerra, proclamó directamente a Menéndez Pelayo base doctrinal del sistema educativo que el nuevo régimen iba a implantar para regenerar el país.
Para finalizar, hay que decir que el nacionalcatolicismo no desapareció de la vida pública una vez finalizado el franquismo. Hoy en día, pocos son los que se atreven a negar el importante papel que la religión católica ha tenido en la historia de España. Si bien sí hay debates sobre hasta qué punto esta es consustancial a la nación. Otros, directamente, utilizan el nacionalcatolicismo como arma arrojadiza, del mismo modo que se hace con el fascismo. La pregunta que lanzamos es: ¿debe ser España necesariamente católica? ¿España puede seguir siendo España sin el catolicismo? Y si la respuesta es sí, ¿qué es entonces lo que define a la nación española?